Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Misino Aprende Costura Fácil. En este video vamos a realizar el pivoteo de la pinza básica de nuestro talle básico para dama. Aquí yo ya tengo la plantilla básica que hicimos en un video anterior. Si gustas puedes ir a verlo para que puedas saber la manera de cómo realizarlo. Tengo recortado alguna parte o algunas partes, pero dejé pendiente la parte inferior y en la parte inferior le vamos a hacer una afinación. Esta afinación es que nosotros teníamos esta línea, nos quedamos hasta esta línea, así que en la segunda línea de la pinza, que es esta, nosotros le vamos a prolongar 3/8, que yo ya los coloqué aquí, 3/8. Y de estos 3/8 que yo acabo de bajar, voy a hacer la unión hacia el inicio de la pinza. O sea, esta línea que ya está previamente hecha. Hacemos esta línea y posteriormente de los 3/8 que bajamos hacia la línea de costado en espalda. Y trazamos de esta manera. Y ahora sí, ya podemos hacer el recorte de nuestra plantilla. Vamos a continuar recortando nuestra plantilla de esta manera. Y ahora sí, ya que tenga la parte inferior con los 3/8 de más para hacer la afinación, voy a separar mi delantero de mi espalda y voy a cortar por esta línea. Y ya tengo separadas las dos piezas. Esta es mi espalda, talla 9 y es de dama. Aquí tengo mi hilo de tela, que es la línea que tiene una flechita con salida hacia arriba y hacia abajo. Y mis 3X, que quieren decir que esta pieza se va a cortar al doblez de tela. Y después tenemos el delantero, que es talle delantero 9, es de dama. Aquí tengo mi línea de hilo de tela. Y ahora sí, ¿cómo vamos a hacer un pivoteo o qué es un pivoteo? Nosotros tenemos aquí nuestra pinza. Esta es nuestra pinza. Yo la puedo dividir a la mitad. Si la tengo de 2 pulgadas, pues la mitad va a ser de 1 pulgada. Entonces la voy a dividir y voy a trazar de esta manera. Entonces una pinza básica normalmente es de 1 pulgada, pero de acuerdo a las medidas que yo tomé para hacer esta plantilla básica, la diferencia que hay entre busto y cintura me da en total un espacio de 2 pulgadas para mi pinza. Quiere decir que estas 2 pulgadas es lo que yo tengo que quitar mediante una pinza para ajustar a la cintura de esta talla. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer una pinza aquí en la cintura? Pues es algo relativamente muy fácil, pero hay que entenderlo primero. Y lo vamos a hacer mediante un pivoteo. El pivoteo es el giro o el pivote como tal de un sistema de riego, que es el que va girando. Y entonces ese pivoteo me va a permitir mover esta pinza hacia cualquier lugar o cualquier parte del contorno de mi plantilla del delantero. Vamos a iniciar y yo voy a hacer la división de mi hombro entre 2. Mi hombro tiene 4 pulgadas 3/4. La mitad son 2 3/8. Entonces yo marqué aquí con un puntito, con una pequeña línea. No sé si se logre ver, lo voy a hacer con plumón. A ver si se logra visualizar un poquito más. Aquí tengo la mitad de hombro. Y voy a hacer ahora sí el movimiento, que es el giro. Entonces vamos a poner mucha atención aquí, donde
En primera instancia, debo de reconocer dónde está el inicio y el final de mi pinza. El inicio de mi pinza es este punto y el final de mi pinza es este punto y el de en medio pues es la mitad. Así que si yo quiero pivotear o pasar toda mi pinza hacia el hombro, lo que tengo que hacer es empezar a marcar a partir del inicio de mi pinza hacia la izquierda hasta encontrar el punto donde quiera pasar mi pinza. Sigo marcando y aquí ya encontré el punto donde quiero pasar mi pinza. Así que ahí vamos a hacer, voy a requerir de un punzón para hacerle la perforación a mi punto cero, que es este punto, o punto alto de la pinza. Yo tengo ahorita una broca para madera que tiene punta, la voy a usar y ya le hice la perforación para indicar dónde está mi punto cero. Y ahora sí vamos a continuar. Una vez que ya marqué o que ya hice la perforación, voy a mover, voy a colocar mi plumón, la punta de mi plumón en este punto para que pueda hacer el pivote y entonces la línea del final de mi pinza la voy a llevar al inicio donde inicié marcando. Y vamos a hacer este movimiento. Este punto lo voy a girar y ahí voy a continuar marcando. A partir de donde me quedé en el punto del hombro, continúo marcando hasta llegar al cierre de mi cintura. Y ahora aquí ya tenemos la pinza que se pasó al hombro. Y ahora la pinza que yo tenía en la parte de la cintura, ya la tengo aquí en el hombro. Y en la cintura, pues me quedó básicamente limpia. ¿Por qué? Porque aquí ya no tiene nada de pinza. Para afinar la pinza, vamos a colocar una afinación que se hace de esta manera. Yo tengo esta técnica de únicamente doblar o asentar el papel del punto cero hacia arriba. Desdoblo y voy a hacer la unión con el otro punto. Y puedo aquí cortar con mi pinza doblada. Me voy a apoyar de un alfiler para que se cierre. Voy a cortar todo el contorno de mi talle. Y así terminamos cortando nuestro talle. Y ahora ya voy a quitar el alfiler. Y así nos va a quedar. Este es mi talle básico con su pinza básica. Y este ya es un pivoteo. El pivoteo fue quitar toda la pinza de la parte inferior y pasarla al hombro. Y si nos damos cuenta, aquí se ve la cavidad o donde entraría el busto. Aquí se ve este espacio que es donde va a entrar el busto. Y pues este es un pivoteo. Así como hicimos este pivoteo, lo podemos hacer en donde nosotros queramos. Voy a hacer otro ejercicio para que
vean cómo se puede realizar. Necesito otro papel. Ya que tengo otra pieza de papel, ahora vamos a continuar con otro ejercicio, donde no necesariamente yo tengo que pivotear toda la pinza o quitar toda la pinza de la cintura. Puedo hacer la combinación de media pinza, o sea, media pinza en cintura y media pinza en donde yo quiera. Así que ahora vamos a hacer el pivoteo de media pinza. Entonces, para eso vamos a empezar a trazar a partir de el inicio de mi pinza hasta el punto donde yo quiera pasar la mitad de mi pinza. Entonces voy a marcar y voy a hacer nuevamente el pivoteo a la mitad de hombro. Entonces sería hasta acá. Y ahora voy a colocar la punta de mi lápiz en el punto 0 y únicamente voy a pivotear la mitad de pinza, o sea, de la mitad de mi pinza muevo al inicio de mi pinza. Y ahí ya tenemos la ubicación. Y voy a continuar marcando del hombro por todo el contorno, la sisa, el costado y la cintura, hasta el final de mi pinza, que es este punto. Quito mi plantilla y entonces voy a hacer la unión. Y aquí está la unión de mi pinza o de mi media pinza de cintura. Y arriba me quedó la mitad de la otra pinza. Y con este pivoteo de pinza, yo puedo sacar un corte francés, o sea, un corte vertical por la parte del busto. Esta sería una pieza y esta sería otra pieza. Y estos espacios de pinza yo los podría dejar fuera por medio de un corte, o sea que aquí lleve costura en toda la parte vertical. Entonces así es otro ejemplo de cómo podemos pivotear solo media pinza. Yo puedo dejar media pinza en cintura, media pinza en hombro, pero también puedo hacer media pinza en el centro del delantero, media pinza en escote o media pinza en sisa o media pinza en costado. Puede ser cualquier combinación que yo haga. Vamos a hacer otro ejercicio. Continuamos con el otro ejercicio. Y para este pivoteo vamos a dejar la mitad de pinza en cintura, entonces, y la mitad de pinza en mi sisa. Yo voy a tomar en cuenta en mis líneas de construcción este punto que fue la mitad de este punto a este punto cuando hicimos la construcción de mi plantilla. Entonces, justo se logra observar ese puntito, lo voy a acentuar un poquito más y ahí es a donde yo quiero pasar mi pinza. Así que vamos a iniciar. A partir de el inicio de la pinza, rodeo mi plantilla, escote, hombro, hasta llegar al punto que quiero para pasar ahí la otra mitad de pinza, o sea, este punto. Voy a colocar la punta, voy a colocar un lapicero para que no se manche mucho mi papel. Y ahora voy a girar, voy a pivotear la mitad de pinza, este punto con este punto, y ahí vamos a hacer la continuación. De donde me quedé en mi sisa, voy a seguir marcando hasta encontrar el final de mi línea de pinza, que es este punto. Quito mi regla, mi plantilla, y ahora vamos a cerrar la pinza de la cintura. Y aquí puedo hacerlo de dos formas. Una forma va a ser trazando en línea recta a partir del punto centro, del punto 0 o de mi tope de pinza hacia la abertura que me quedó en la sisa. Y aquí me queda en línea recta. Pero la otra forma es con la curva francesa para sacar un corte en la parte de la sisa.
Y de esta manera ya tenemos un corte princesa. Entonces, en el anterior ejercicio hicimos un corte que podría ser un pivoteo con un corte que podría ser un corte francés. Y aquí un pivoteo donde podríamos sacar un corte princesa. Si ustedes observan, las líneas quedan curvas. Y entonces aquí tenemos la mitad de pinza y la mitad de pinza. Entonces el pivoteo de pinza pues es básicamente mágico porque podemos sacar diferentes cortes y nos facilita muchísimo para hacer nuestras transformaciones. Vamos a ver otro ejercicio. En este otro ejercicio vamos a hacer un pivoteo de pinza completa en un vértice. Acuérdense que el vértice es el punto de unión o el punto de encuentro entre dos líneas rectas. Así que tenemos un vértice, que este es el vértice, cintura, centro. Aquí tenemos otro vértice que es centro, escote. Este vértice es escote, hombro. Este vértice es hombro, sisa. Y aquí tenemos este vértice que es sisa, costado. Y por último tenemos este vértice que es vértice, costado, cintura, que es este punto. Vamos a hacer un pivoteo en el vértice centro, escote de toda la pinza. Entonces vamos a iniciar del inicio de pinza, marcamos hacia la izquierda, o sea, hacia este lado. Seguimos marcando. Y ahí ya llegué al punto donde quiero pasar mi pinza. Así que vamos a presionar aquí con mi punta de lapicero y voy a girar toda la pinza hasta este punto. Y voy a continuar marcando a partir de donde me quedé, que fue el vértice centro escote. Y vamos a continuar. Y de aquí viene a mi término de pinza. Entonces, básicamente aquí se elimina completamente la pinza y vamos a hacer la unión de la pinza. Y me quedó de esta manera. Ahora vamos a hacer la afinación. Y así es como nos va a quedar este pivoteo. Si ustedes observan por la parte inferior, pues aquí tenemos el espacio. Este es el espacio, la curvatura donde pues ahí va a entrar el busto. Entonces cuando nosotros cortamos, voy a colocar un alfiler y vamos a cortar. Solo voy a cortar el escote para que ustedes puedan observar la forma que tiene. Vamos a quitar, vamos a voltear. Y esta es la forma que al final va a tener mi pieza. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo corto recto antes de doblar? Cuando yo corte en recto y haga esta forma, cuando se una, me va a sobrar o me va a faltar espacio de tela aquí abajo y no va a poder completarse mi pinza como debe de ser. Este pivoteo nos funciona como para una blusa o un vestido que le podamos colocar algunos pliegues en esta parte. Y bueno, espero les haya gustado esta explicación o esta clase de los pivoteos, ya que es uno de los principales temas para empezar a visualizar una transformación. En las transformaciones, pues ya vamos a desarrollar un poquito más nuestra creatividad, puesto que hay algunos cortes o algunas formas que debemos de imaginar cómo lo estamos trazando, cómo lo vamos a trazar, pero también debemos de visualizar de qué manera lo vamos a confeccionar,
ya que pues muchas veces trazamos pero no dimensionamos que se tiene que dejar una costura o en este caso que se tiene que hacer la afinación de la pinza para que posteriormente se pueda coser y en algunas ocasiones pues nos damos cuenta cuando ya cortamos y ya no nos coinciden nuestras piezas. Así que bueno, síganme en mi canal y muchísimas gracias por la atención. Nos saludamos en un próximo video. Gracias.